Este episodio de Asigún Podcast llega a ustedes gracias a Brugal Extra Viejo, ron premium con un carácter único, amaderado, complejo, un ícono de autenticidad. Vive momentos memorables con moderación y responsabilidad. B-Express Courier, tus compras directo a tu puerta de 24 a 48 horas. bexpress.do o descarga la app B-Express Courier. Tenemos un regalo de 5 libras para que empieces a ser parte de la colmena B-Express. De una ilusión a una sonrisa. Dental Wellness, clínica dental con todas las especialidades odontológicas. 829-856-4284. Haz una cita y usa el código ASIGUN25 para un 25% de descuento en procedimientos estéticos como blanqueamiento dental. @Dental Wellness Clinic RD. Xpeng, un vehículo eléctrico ganador de varios premios, número 1 en varios países europeos, llega a República Dominicana para quedarse. @Xpeng Dominicana. Pide una prueba y verás qué delicia es el nuevo manejo. Por último, Spirit Mountain, tu casa en un clima delicioso en una de las montañas más mágicas de este país. Yo estoy ahí y podemos ser vecinos. 849-207-6133. Muy buenas, señoras y señores. Otro episodio más de Asigún Podcast con el gran Noel Ventura. Yo soy súper fan de este comediante. Él es extremadamente bueno. Antes de pasar al episodio, tengo que recordarles mis shows. Usted está viendo esto el lunes 13. Yo el martes 14 de octubre estoy en Toronto, Canadá. Y el 17 de octubre estoy en Montreal, Canadá, como parte del Latin Comedy Fest, donde vamos a estar comediantes de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela, de República Dominicana, de México. Eso va a estar buenísimo. Entren a carloscomic.com y ahí están todas las fechas. En el mes de noviembre me voy a Florida. Voy a estar el 12 en Miami, el 13 en Tampa y el 18 en Orlando, Florida. También las boletas están ahí. También los que participan en este episodio haciendo comentarios, preguntas, siempre hacemos conversaciones en privado con los que están conectados en el live y el invitado. Y a veces se arman unas cosas buenísimas y se hablan cosas interesantísimas. Esos son los que están en Patreon, patreon.com/Carlos Sánchez. Ahí tú puedes participar como abanico de pedestal, como abanico de techo, y también los que pagan el masterclass. Ese masterclass es una clase de comedia que doy sobre todo para principiantes, para que entiendan qué es un chiste y cómo eficientizar tu chiste en el escenario. Ese dura 10 semanas, te llega un correo todas las semanas para que veas el módulo con 10 módulos por 10 semanas. De nuevo, patreon.com/Carlos Sánchez. Y ahora sí, pasemos a este episodio con Noel Ventura, donde hablamos mucho de humor, pero sorprendentemente yo sabía que íbamos a hablar algo de educación porque él es docente, él es profesor en una escuela, él da clases a niños y a adolescentes, y yo sabía que íbamos a hablar de eso, pero no sabíamos que íbamos a hablar tanto de eso. Y hablamos mucho y muy interesante, y para mí fue un gran episodio. Así un Noel Ventura con Carlos Sánchez. Arrancó Noel Ventura. Dime a ver. Bien, ¿y tú? Contento. Pega el micrófono más. Contento de estar aquí. Gracias, yo contento de que hayas venido. Gracias. Te servimos café, un vaso de agua y un vaso de Coca-Cola. Para que sepa. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué te gusta hacer tanta pipí? Bueno, porque es un proceso normal. Sí, qué bien, qué bueno. Complicado sería que no haga. Coño, eso es verdad. Claro. ¿Sabes que hay cosas que uno en la vida no aprecia hasta que se interrumpen? Por ejemplo, exacto. hacer pipí. Hacer pipí es como, nada, yo hago pipí varias veces al día. Yo he escuchado gente que dice y cuando tú dejas de hacer pipí porque algo se te dañó, loco, se te derrumbó el mundo. Yo he escuchado gente que dice, yo tengo 2 semanas que no voy al baño. Y yo, ¿cómo? Pero
Hay gente así Lo de extraña. ustedes en modo festival que ustedes van. Es una bienal. Unas patronales. Sí, porque hay gente que come y va. Claro. Y hay otros que duran semanas. Sí. Yo nunca me imaginé que este episodio iba a empezar Hablando con temas escatológicos. ¿De qué? Escatológicos. Pensé que estaba hablando de mierda. Por la finura. No, loco, bueno, a ti muchas entrevistas ya te han hablado de tu talento y de qué bueno eres y todo. Yo lo digo por arribita, yo entiendo que no hay que abundar más porque se ha hablado mucho de eso, de verdad. Yo considero que tú eres un tipo exageradamente talentoso y gracioso. Gracias, sí. Eso dicen. Yo creo que la primera o segunda vez que te vi, yo estaba al lado de Juan Carlos Pichardo, cuando Juan Carlos Pichardo todavía no se había hecho la operación Estaban en los inicios los dos. estaban los dos en los inicios. Juan Carlos pesaba como 200 libras más que ahora. Sí. Y tú hiciste un chiste que yo me tiré arriba de Juan Carlos y me agarré de él. O sea, a mí me dio un ataque de risa, que yo me acuerdo cuando yo me caí arriba de Juan Carlos y me agarré de sus hombros. Me pareció una foto del Pico Duarte. A mí me dio un ataque de risa tan grande cuando yo te vi. Eso fue en Guloya, yo creo. No, eso fue en, ¿cómo se llamaba el bar este que hacíamos comedia en la Quintana. Gustavo? No, en Camden. En Camden. No, pues esa no fue la primera vez. Yo te tengo la primera vez. No, yo sé que fue de las primeras, pero ¿cuál fue la primera vez que yo te vi? La primera vez. Guloya. Sí, fue el concurso de chistes que organizó Puchó. Que yo fui el premio del jurado y era tú el jurado. Oh, wow. Que fue en el lobby de Guloya. Que se hizo un concurso que estaba Daniel Colón, estaba otro muchacho que se llama Alexis. Probablemente Elías Cerulle estaba empezando por ahí. No, también. Elías ya me llevaba como un tiempo. Ya. Claro, estaba iniciando, pero ya tenía un tiempo ya conociendo a la guagua y todo eso. Sí. Entonces yo iba a participar en la final. Ajá. Y yo me acuerdo que en la final yo llevé como vestuario, iba cambiándome mientras estaba haciendo los chistes. Ajá. Y yo iba solo. Yo no llevaba de que mi público para que me aplauda. Ajá. Entonces al final terminaban aplaudiéndome lo del público de los otros. Ajá. Y yo me acuerdo que yo había ganado el premio de redes sociales que lo daban antes. Y le El dice premio de redes que sociales. era Facebook. Por like de Facebook. Yo saqué como 700 likes y eso. Ok. Y yo ¿Pero quién daba ese premio? El concurso. Fernando tenía 4 categorías. Premio de redes sociales, premio del jurado, premio de público y un trofeo. Diablo. Entonces yo me llevé los 4. Entonces yo me acuerdo que... Yo tengo que traer a Fernando para acá. Yo lo voy a traer, pero Fernando para mí ha sido uno de los tigres más brillantes de este negocio. Porque súper él fajador. siempre ha sabido la forma de cómo buscársela. Y yo me acuerdo como hoy que estábamos en la pared de Guloya recostados en el lobby. Y le dice Feli Boden a Daniel Colón, mira, cuídate de este, oíste. Y dice Daniel, no, ya él ganó premio de redes sociales. Él no sabía que se podía seguir ganando. Ya tú sabes, cuando dijeron premio de jurado, ganó Noel, premio del público, ganó Noel. Dice Fernando, llévate el trofeo ya porque... ¿Qué vamos a hacer? Pero nada, de ahí salieron buenas amistades. Sí. Con el mismo Daniel incluso. Sí. Pero fue una experiencia muy chula realmente. Y a partir de ahí ya Fernando dijo, a ti hay que seguir presentándote. Y ya ahí después pasamos a Camden. Ajá. Después íbamos a Quintana. En ese Sí. tiempo también íbamos a Quintana Vara a presentarnos. Pero eran también los inicios de Juan Carlos Pichardo, porque ahí fue que yo lo conocí por primera vez. Sí. Tú iniciaste en teatro, pero tú siempre tuviste un foco de ser un comediante de televisión, ¿verdad? Ese fue siempre tu meta. Cuando yo era niño, el sueño mío era ser comediante Ujú. de televisión. Porque yo veía la comedia de ese entonces y empezaba a emularla en el curso. Ujú. Entonces, el público, que eran los compañeros míos, era como el buen feedback, porque ellos estaban riendo y curando. Sí. Pero también venían muchachos de otros cursos, de otras secciones y otros grados. Entonces, ahí ya yo comprobaba que tenía como cierta chispa para la comedia. Ujú. Pero nunca tuve en la mente ser actor, sino cómico. Un comediante. Y ese fue como el sueño. Un humorista. Exacto, ese fue el sueño que yo siempre tuve, de ser comediante, de televisión, de verme haciendo personajes, y hasta el momento poco a poco lo vamos realizando. Sí, pero entonces tú para prepararte a eso, tú te metes en la UAS y haces tu licenciatura En teatro. En teatro. Sí, yo estudié en la UAS, hago la licenciatura,
Pero ya cuando me metí ahí, el deseo de ser actor de teatro fue lo que predominó. Entonces, cuando ya yo empiezo a conocer la técnica de teatro, pues el performance de los chistes lo empiezo a aportarle la técnica teatral. Claro. Porque yo antes contaba el chiste y podía tener como nociones de lo que es la interpretación y eso. Sí. Pero ya cuando yo conocí la base teatral, pues entonces yo al chiste le aporto música, yo al chiste lo exagero, yo el chiste Le lo hace pauso. sonido, le hace Sí, voces. pauso para relajar un rato con el público, lo involucro. Ajá. Y todas esas herramientas de teatro, pues entonces ya se le aporto al chiste. Y un chiste de 1 minuto sabe durar 5 minutos. Pero entonces, a todo esto que estuve estudiando teatro y la técnica del teatro, como quiera, tu foco siempre es, quiero hacer humor, quiero entrar a la televisión. Ese era tu foco siempre. Sí, realmente sí. Yo soy de los que piensa que el humor guionizado y ensayado hace falta en la televisión dominicana. Ujú. Y yo creo que ese tipo de humor funciona. Porque a veces... Muchísimo. Muchísimo, porque a veces la gente dice, no, porque el público lo que le gusta es este tipo de humor. Y yo creo que no, porque al final cuando apagan el televisor se van a Netflix a ver algo que está guionizado y ensayado y preparado. Entonces, yo siento que al público dominicano se le está dando por un tipo de humor por no querer hacer otro. Ajá. Pero, por ejemplo, un ejemplo simple es Ciudad Nueva. Sí. Ciudad Nueva era una serie que marcó a muchos dominicanos y ninguna de esas personas son comediantes. Sí. Son actores y todavía tú lo tienes en el imaginario, te sabes el nombre de los personajes, te acuerdas las frases y eso cuesta querer hacerlo. Sí, pero te pregunto, bueno, antes de abarcaste un tema que te quiero preguntar, pero no quiero desconectarme del anterior. Muchas veces en el ámbito del teatro, de los teatristas puros de este país, los dramaturgos, los del Directores, teatro, ¿no? los directores, los actores del teatro surrealista, etcétera, ven con malos ojos a los que quieren hacer comedia de televisión. Sí, eso digo. ¿Tú sentiste esa presión en lo que tú estudiabas y decías, no, es que yo quiero llegar a Telemicro, es que yo quiero llegar a trabajar con Fautomata? Si tú supieras que de lleno no, porque para el público de teatro fue sorpresivo verme en televisión. Porque Ok. cuando yo empecé a estudiar teatro, pues entonces yo conocí primero el ámbito teatral dominicano que el ámbito humorístico. Yo conocí a algunos comediantes, por ejemplo, de stand-up, porque más del enfoque del stand-up. No Claro. dije que yo conocí a Boruga en mi primer año, no pasó así. Ujú. Entonces ya cuando yo conozco a la gente de teatro, pues ellos ya saben de mi herramienta de humor y al contrario, muchos me decían, tú tienes que estar en televisión. Porque la forma de que tú haces la comedia en teatro conecta mucho con el público y genera demasiada risa en vivo Ujú. que hay que pausar incluso hasta las escenas. Pero, por ejemplo, ya el hecho de aprender esa herramienta de teatro, adquirir todo eso, pues obviamente hace el trabajo mucho más interesante, pero ya recuérdate que no estamos como en los tiempos de antes. En los tiempos de antes, tal vez, por ejemplo, un Manolo Zuna, un Fautomata, sí podían sentir esa discriminación de que, wow, te va de nosotros para ir a hacer televisión, tú ves. Sí. Pero ya ellos fueron comprobados de que funciona que estén en televisión. Entonces yo tal vez no recibí ese maltrato. O sea, que ellos quizá chapearon un poco ese Claro. terreno para ti. Claro, pues validaron que eso sí funciona. Sí, déjame, bueno, Date antes de tu traguito. continuar. Te paso esto, estas conversaciones van muy bien con un brindicito. Ya tú sabes, entonces le agregamos eso aquí al refresco, al agua y al café. Cualquiera cree que tú estás con un científico, un químico aquí. Te va a comprobar. Cuando se tira el agua al ron. Mira, hermanito, ok, me gustó mucho eso que mencionaste de las comedias de televisión. Porque muchos de tus personajes de televisión dependen mucho de la improvisación. Ujú. Tú eres muy buen improvisador. Te he visto en vivo varias veces y te he visto en televisión. Y yo sé que muchas de las cosas que pasan, quizá la mayoría, no están libreteadas. En parte, porque Ok. yo me hago mi guión. Yo sé de lo que voy a hablar y lo interesante del guión es que tú puedes salir y si no funcionó la improvisación que hiciste, tú puedes volver. Entonces, yo trato de que todo lo que yo haga en televisión, al menos en mi cabeza, esté esquematizado. Cómo entro, qué relajo, cuál es algo qué cosa no se me puede olvidar para decírselo al conductor del programa y todo eso. Pero cuando yo entré a Telemicro y estuve en Tonight por la noche bajo René Brea, Sí. entonces ahí yo aprendí la dinámica de involucrar al que está detrás de cámara.
Porque al final de la jornada, ellos son el público que hay que impactar. El de la televisión, tú no te estás dando cuenta si el chiste que tú estás haciendo está conectando allá en la casa. Sin embargo, cuando tú ves un camarógrafo soltar la cámara para reírse, ahí es que tú te das cuenta que lo que tú estás haciendo está funcionando. Porque Ese es tu público público en vivo. Entonces yo ahí... Lo que pasa es que ese público es extremadamente difícil porque él está enfocado trabajando. Sobre todo. O sea, no sé, porque yo he estado en esa situación. Y después, o sea, el tipo está así, tú lo ves enfocadito. Y cuando dicen corten, viene donde mí me dice, el diablo, loco, tú sí eres gracioso. Yo estaba muerto de la risa, pero yo lo veo al tipo y tú así. lo ves serio. Claro, y lo veo serio, pero él está concentrado porque él no puede dar un ataque de risa. Él está agarrando una cámara o está concentrado en que la cámara se mantenga enfocada. Exactamente. Entonces, con el personaje de Johnny Vázquez, que yo hago del periodista, yo comprobé eso. Y los muchachos, los camarógrafos, los técnicos, iban donde mí y me decían, mira, di tal cosa de este camarógrafo. Di tal cosa de fulano, di esto. Entonces ya yo hacía mi rutina, pero todos los camarógrafos y técnicos estaban esperando el final del sketch, porque ya sabía que había un mensaje para X camarógrafo. Entonces ya ahí yo aprendí la dinámica y yo dije, ok, a este público de televisión hay que involucrarlo, porque de una forma u otra al público de la casa le da morbo saber por qué estamos conociendo datos de lo que están detrás de cámara. Siempre ha existido eso, ese deseo de saber quiénes son los desconocidos. Sí. Quién está detrás, quién está haciendo algo que lo mencionan mucho. Por ejemplo, en Chévere Night mencionaban mucho a Catusa. No, Sí. que Catusa. Pero la gente quería verle la cara a Catusa. ¿Por qué mencionan tanto a esa Catusa? Entonces yo creo que a partir de ahí, al hacer humor en televisión, pues la dinámica cambió. Sí. No es lo mismo hacer humor en Telemicro, que yo experimenté, a hacer humor a Hochi con La Pasante. Ya Hochi es una entidad que yo tenía que conocerme cómo era su esquema, pero en Telemicro era diferente, ya para el canal, para el tipo de público que iba. Ok, entonces si yo te preguntara o sea, asumiría yo, me atrevo a asumir que quizás tu trabajo de tus sueños sería tener un programa solo de comedia de sketch de televisión. Así mismo es. Yo tengo 2 sueños televisivos. Puede ser ese. Uno de anoche que dormí mal. Tengo un sueño. Puede ser ese, el televisivo. Y también está el de crear un sitcom. Ok. Un sitcom tipo Ciudad Nueva, tipo Chavo del Ocho, que se queden con un referente de personaje, la gente. Ok. Como está la televisión hoy día, ¿tú crees que existe los recursos para tener esas dos cosas? Yo no sé si los recursos, porque el tema es que la televisión poco a poco yo siento que la han ido abandonando. Sobre todo el formato de programa de humor. Yo estuve analizando algo hace un tiempo, mirando videos de comedias viejas, y yo me di cuenta que la comedia de antes era la comedia era la comedia actual hecha hace mucho, hecha antes. Vamos a repetir. En el 90 y en el 2000 estaban haciendo la comedia que debían hacerse ahora, que debería estar haciéndose ahora. ¿Cómo así? O sea, si tú ves, yo estuve analizándolo, por ejemplo, Titiri Mundati era un programa de humor muy, muy conocido y la gente se quedaba y todo eso. Pero si tú analizas Titiri Mundati, era un programa de humor donde habían comedias fijas, comedias con una escenografía bien preparada. Por ejemplo, no sé si tú conoces el programa Titiri Mundati. Había una comedia antes que hacían que era Fifi Almonte y Franzuelo, lo del Diablo y el Ángel. Que eran como el set estaba dividido en un lado rojo y un lado azul. Ahí hay una inversión de escenografía para hacerle creer al público que en verdad estamos viendo el cielo y el infierno. Sí. Pero ahora, con la necesidad de usar la tecnología, nos estamos refugiando a poner un prompter, poner algo de fondo. Un croma. Un croma que ni siquiera yo puedo tocar, ni abrir, ni cerrar. Entonces, mientras más inversión tecnológica, menos recursos humorísticos están surgiendo. Porque, o sea, antes tú veías una comedia con escenografía bien elaborada y se cuidaba esa escenografía. Y yo me creía lo que estaba viendo. O sea, yo no puedo creer que tú estás en por decirlo así, en un cielo, en el cielo, como Dios. Si yo estoy viendo una repetición en un bucle, allá atrás en el croma, reproduciéndose. Entonces ya yo como público me distraigo a ver si la nube está pasando y después se devuelve. Entonces eso, de una forma u otra, yo entiendo que es analizar el entorno, analizar la actualidad, de si funciona esto de poner un croma. ¿Por qué no creamos escenografía que se queden fija?
¿Por qué no creamos set que, por ejemplo, yo siempre decía que Telemicro, para hacer un canal de humor, debería tener un estudio solamente de set escenográficos? Y que cada comediante quiera usarlo y alquilarlo. Ah, mira, yo quiero alquilar tal hora o usar tal hora. Ah, y ahí se graban tipos de comedia. Por ejemplo, Luisito Martí era un pro haciendo comedia en De Remate y en el show de Luisito Martí, un show que tenía en el Telesistema. Y tú te creías lo que veías y tú te lo disfrutabas, porque al final el humor es algo que se potencializa con lo visual. Cuando yo Claro. estoy haciendo chistes, la gente se está riendo de toda la mueca que yo estoy haciendo. Porque ellos tienen una imagen en su cabeza, pero yo le estoy dando otra. Y ellos Sí. empiezan a hacer una comparación. Lo que yo imaginé se parece a lo que Noel me está brindando. Y entonces ahí se produce la risa por el contraste que aparece. ¿Tú crees que los canales de televisión y estos programas deben de invertir más en guionistas? Sí, yo entiendo que sí. Porque el guionista está para crear la historia. Yo entiendo que el humor no se puede ir creando en el momento. Eso podía funcionar en la época de Freddy, en la época de Boruga y Coquín, porque Pero- eran los inicios. Sí, pero te voy a decir algo, que eso es algo que yo siempre he dicho. No todo el mundo es buen improvisador. ¿Me comprende? O sea, yo no me considero, yo me pongo en esos programas de radio que son de chercha, al lado de un Manolo Zuna, al lado de Y uno se al siente lado de un cohibido. Irving Alberti, y yo me siento que yo soy menos que nada. Ujú. Esos tipos me llevan millas haciendo esas cosas. Exactamente. Yo no tengo esa capacidad. Entonces, igual, esa locura con la que salía Cuquín, con la que salía Boruga, Roberto Salcedo, yo no las tengo tampoco. Entonces, si a mí me ponen ahí y tú no me das un libreto, yo de verdad no creo que yo haga buen trabajo. Por A, eso- a lo mejor un día doy un jonrón, Exacto. pero mientras tanto voy a decir, Dios mío, esto no está saliendo bien, esto no está funcionando. Entonces, uno como humorista se castiga. Porque Claro. uno sabe también, uno tiene un ojo, y como yo tenía un maestro que decía, tú tienes como actor que sacar un ojo, un tercer ojo y analizarte lo que tú estás haciendo. Entonces yo me doy cuenta cuando estoy haciendo un tollo. Yo no me puedo engañar y que porque yo soy Noel o pueda tener un premio, nada de lo que yo estoy haciendo es un tollo, no, mentira. Uno tiene que ser crítico. Y yo entiendo que sí, deben de invertirse en guionistas y sobre todo, no solamente invertir en los guionistas, que el actor ejecute la idea del guionista. Porque no puede ser que tú me des un libreto y que yo diga, tú sabes qué, yo voy a decir la idea del libreto. No es eso. Porque al final yo me puedo sentar contigo y decirte, mira, la idea es que tú eres un esposo, tú eres la esposa y hay infidelidad. Jueguen. Hey. Entonces al final la comedia nunca va a tener un fin. Cuando tú construyes el esquema de inicio, desarrollo y fin, pues obviamente para que funcione. Pero hay comediantes que obviamente, luchando con su propio ego, si no conecta una risa que sienta que mató, se queda en un bucle repitiendo la comedia Eso. hasta cerrarla. Hasta cerrarla, claro. Y eso Claro, se vuelve muchas veces eterno. uno no puede. a mí- Sobre todo un programa en vivo. Sí, a Porque mí- si es grabado, yo digo, ya, ve, ya, vamos de nuevo. Claro, claro, pero a mí me ha pasado que me contratan en shows que, ponte tú, que son 30 minutos. Ujú. Yo duro 20, 25 minutos como tratando de levantar el público y yo siento que el público está frío. Cuando ya el público calentó, yo digo, yo no me podía en 5 minutos. Mira, yo... Entonces, y hay veces que me contratan para 30 y me meto 1 hora. Sí. Y el que trabaja conmigo me dice, loco, pero eran 30 minutos. Y yo dije, sí, pero yo duré 25 levantando al público. Después que lo levanté, ahí es que yo tengo que gozar. Mira, yo nunca he sido abanderado de los shows privados. Ni yo. Porque hay... Muchacho. Los shows privados y los shows de escenario son diferentes. En el escenario, quien está ahí fue a verte. Claro. En el privado, tú tienes que hacer un trabajo Eh. de gustarle primero a un público que quizás ni te conoce. Sí, hay veces que uno tiene suerte y dicen, con ustedes Noel Ventura, están todos tus fans. Dice que, pero hay veces que 3 dicen eso y 50 dicen, Yo tengo una Ay, no, anécdota de loco. eso. Óyete esta anécdota. ok, antes de decir la anécdota, quiero hacer una... ya yo me estoy riendo. Tenemos que tener como 82 anécdotas cada uno. Tú Pero supieras. quiero hacer la primera pausa para recordarles de Spirit Mountain. Si ustedes quieren tener una vida de paz absoluta en una de las montañas más mágicas de la República Dominicana, en Manabao, en La Vega, eso es a la falda del Pico Duarte. Ahí hay un proyecto hermoso, una finca de café orgánico que tiene sus casitas. Y si usted quiere ser mi vecino, porque ya mi casa está lista el mes que viene, entonces usted escribe al 849-207-6133 y ahí le planteamos todo lo que tiene esta maravillosa montaña y todo lo que usted puede hacer ahí. Escriba. Continúa.
La historia. La ¿Cuál es? anécdota. Yo estaba iniciando. Y ya tú sabes que yo estaba en ese tiempo, cuando yo inicié, mi fuerte eran los chistes. Ujú. Los chistes. Yo me acuerdo. Y me contraté el hijo de un doctor muy famoso del país. Y yo acotado, muchacho. Primera vez que estaba mudado solo. Ok. Y me dice ese muchacho, ¿qué tú estás haciendo a esta hora? Eran las 11 de la noche. El diablo. Y yo acotado, ¿qué voy a estar haciendo? Dice, ven para mi casa, que mi suegro cumple años. Ay, Dios mío. Y queremos hacer chistes. Y yo, mierda, loco. Pero es que mira la hora. Te guarda 10,000. Yo, está bien, yo voy. Es que- es Pero que pensándolo mira bien es temprano. ahora. Exacto. No, pero, es que yo pensaba que era matar. Ah, pero es que yo lo vi al revés. Entonces, nada, me cambio, arranco para allá. No, pero antes de salir, digo yo, ¿y qué tipo de chiste te gustaría? Plebe. Pues el tipo le gusta todos esos chistes plebe. Ay, Dios mío. Yo llego. Digo yo, mira, estamos aquí, está bien, déjame presentarte. Y dice, señores, yo quiero presentar a un gran comediante dominicano que yo lo vi y siempre me ha gustado. Oye, siempre, como yo tengo 20 años. Ay, sí, sí. Quedé fascinado con su trabajo y yo creo que mi suegro se merece esto. Con ustedes, Noel Ventura. Y yo entro y el suegro se queda así y me dice, yo pensaba que era Raymond Pozo. Cuando yo veo que ese hombre dice eso, yo digo, ya aquí hay problema. Y yo le dije, bueno, yo no soy Raymond, pero vamos a ver qué tal fluye todo. Ay, Mira, el diablo. había un perro ahí, ladrando, en medio del show. Y yo no soporto los perros. O sea que yo estaba haciendo chiste y la piel la tenía yo así, erizada. Y yo dije, ¿pueden sacar el perrito? Ajá. Eso fue el segundo chiste que los mandé a sacar. Ajá. Mira, hice 3 chistes Ajá. y no se rió ninguno. Ay, Y el Dios. papá se me... Ay, Dios Y en el mío. tercero yo Ay, dije, bueno, señores, qué ustedes no están en pesadilla. reírse y yo no estoy en pasar vergüenza. Buenas noches. Y me fui. Diablo. Y me dice el muchacho, loco, ¿y qué fue? Y yo, no, pero yo no voy a forzar la risa. Eh. Eso me hace daño a mí. Pa. Nada, y yo, toma el dinero, no, quédate con él. Y me fui sin el cuarto y me fui así. Porque también yo me sentía que yo no hice un trabajo. A mí me han pasado Si eso. yo me hubiese llevado esos cuartos, A mí me ha pasado tuviera ese eso. muchacho Yo ahí, hay ¿no? clientes que le echo rebaja porque yo, igual, Se siente raro. él está esperando un show de 40 minutos y yo veo que nadie me está prestando atención. A los 10 minutos yo digo, ya ustedes saben, nos vemos. Y Oye, después le digo, dame tanto. No, le hago una rebaja. Cuando ni siquiera fotos Porque te es que me piden. da cosa cobrar. O sea, no debería de ser, pero no sé. A mí me da cosa. Cuando ni siquiera fotos te piden. Ahí es que fue. Porque al menos Sí, piden es una verdad. foto para subirla. Eso es verdad, eso es verdad. Cuando tú ves que nadie te pide fotos, tú dices, esto fue malo, compadre. Tú, Ya. le hago una foto a ti, aquí con Carlos Alfredo. Y tú, coño, pero para colmo. No, porque mi nombre es una vaina para fines de foto, porque me han dicho Carlos Durán, Carlos Alfredo, Sergio Carlos. Y tú sabes que yo nunca los corrijo. Yo digo, sí, Gracias. encantado. Una foto con Sergio Carlos. Yo, claro que sí. Tú una Yo vez nunca si tú- digo, no, yo soy Carlos Sánchez. Nunca lo he dicho. Tú una nunca. vez hiciste un cuento de que te dijeron de que me encanta verte aquí se habla español, ya tú tenías como 4 años. Todos los domingos. Y tú serás, pero será en Telefuturo que lo está viendo. Repetido. Hasta el 2011 y al 2014 todavía me decían, hey, duro en Aquí se habla español. Yo, sí, durísimo. Ahí estamos fajados todos los domingos. Yo tenía 3 años afuera Y ya. tú esa hora en la iglesia. Ay, Dios mío. Entonces, te quería preguntar algo. ¿Por qué tú, para los que no saben, tú das clases de teatro? Es que das clases. De teatro y también de educación artística. Teatro y educación artística. Tú veas. Y yo siento que tú, mucha gente que da clase y entra al arte, cuando el arte despega, como en el caso tuyo, suelta la docencia y se dedica al arte. Pero tú has sido obstinado y terco en decir, no importa todo lo que yo haga, yo sigo dando clase. Eso aplica para los músicos solamente. ¿Cómo así? Que hay picoteo, más picoteo de músicos que de teatristas. Sí. No, pero tú sabes que en el caso del arte, yo exploré la docencia por necesidad, de querer tener dinero, de que, voy a dar clase, voy a conseguir otra entrada. Pero después me fui... Algunos gastos fijos cubiertos. Exacto. Después me fui enamorando de la docencia y me di cuenta que de una forma u otra yo puedo aportar al crecimiento de esos adolescentes. O sea, como está sobre todo la juventud actualmente, está muy dañina,
Entonces yo dije, bueno, yo creo que mi forma de aportar mi granito de arena es tratar de guiarlos en base a un sistema formativo a través del arte. Yo he tenido estudiantes que tienen deseo de ser comediante luego de que yo les dé clase. Otros han querido ser actor. Y también he aportado el hecho de que ellos vean el teatro como una opción de entretenimiento. Sí. Como de que si usted se graduó, usted puede, además de ir al cine a ver una película con una pareja suya, vaya también al teatro. Sí. Y ellos me tiran ya graduado y me dicen, no, hay obra, qué sé yo, qué tal vaina, yo quiero ir. Entonces, eso de una forma u otra me hace sentir muy bien. El hecho de dejar tal vez la docencia para dedicarme al arte tiene que ser ya porque o yo tengo un proyecto propio o ya las entradas artísticas sean demasiadas, como que ya yo no pueda manejar el hecho de dar clases. Va a llegar un momento en el que tal vez yo tenga que renunciar a la docencia y dedicarme simplemente al arte teatral o a la televisión. Pero yo creo que todavía el momento no está. No está. Creo que yo tomé una buena decisión en seguir, porque imagínate, yo hubiese renunciado a dar clases por estar en aquel canal, me hubiese jodido. Sí. Estuviera en la 27 bailando Con- con- con el sombrero. ahí frente a Ágora con el venezolano que tiene la guitarra y la armónica y la bocina. Y de noche con un minene así, Sí. en los espejos. Ok. Te pregunto, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde tú te criaste? En Villa Consuelo, me crié yo. Ok, Yo entonces, viví 23 años frente al Canal 4. ok. Entonces te pregunto, ¿tú crees que la juventud de ahora es igual a la de antes, solo que la de ahora nosotros la podemos ver en redes sociales todo lo que está haciendo? Y uno se altera, se preocupa y dice, esta juventud está del diablo, pero a lo mejor estaban haciendo lo mismo, lo que pasa es que tú no tienes un celular para verlo. Bueno, mira, mi opinión es que no. Yo creo que la juventud de ahora es más rápida y más fuerte. Pero también eso viene como a partir de que los padres de esos jóvenes también pueden ser que sean padres que no completaron el bachillerato y que en ese proceso tuvieron también como descuidando sus estudios, o tal vez no hicieron una carrera, o tal vez simplemente se dedicaron a trabajar jóvenes, porque todo es una escalera. Yo tengo estudiantes que obviamente en la forma en la que se manejan, cuando tú citas al padre, puede ser que tú ves de por qué el estudiante es así. Ujú. Pero yo entiendo que la juventud de antes era diferente porque podía hacer cosas tal vez fuertes, como tú dices, que tal vez no se veían en redes sociales, obviamente, porque no existían, y tal vez uno no se enteraba. Ujú. Pero no llega hasta este punto, porque normalmente ahora en la actualidad hay una necesidad de hipersexualizar a los adolescentes. O sea, si un adolescente enamora a una muchacha adulta, es un duro. Y si un adulto enamora a una muchacha menor de edad, el tipo es el del problema. Pero tiene que ser problema en los dos casos. Así como la niña quiere enamorarse de un adulto, que si yo que las amiguitas se lo apoyan porque ellas ven que eso es éxito, que eso puede ser avance económico y todo eso. Y muchas veces también ocurre casos de abuso de menores y la madre lo apoya porque es que está entrando un ingreso económico, ¿tú ves? Entonces, eso de una forma u otra es prostituir a sus Sí. hijos. Sí. Yo entiendo que el adolescente actual cambiaría su forma de comportarse si se le aplican formas de entretenimiento diferentes. Porque, por ejemplo, las redes sociales, tú te preguntas, ¿por qué un niño de 11 tiene redes sociales? O sea, un niño de 11 subiendo fotos y a veces las niñas subiendo fotos que inadecuadas, Sí. que uno como adulto, a mí como adulto me causa repulsión. Sí, bueno, lo primero es que yo creo que esas aplicaciones no permiten, tienen un límite de edad que si no me equivoco son 12 o 13 años. En el caso de Instagram o cosas así. Sí, correcto. Pero lo recomendable, lo que pasa es que aquí se ha discutido mucho ese tema. Por un lado, psicólogos nos recomendaban a nosotros que hasta lo mínimo 13 años. Y nosotros esperamos a nuestra hija que tuviera 13 años. Pero ya hay gente discutiendo que deben de ser 16. Y ya hay países haciendo leyes que dicen que está prohibido hasta los 16 y los 18 años el acceso a redes sociales. Yo no sé qué tan complicado sea, pero yo creo que lo ideal es que para tú tener una red social, lo ideal es tú poner tu ID, por decirlo así, tu cédula. Sí. Porque ya con esa cédula colocada, tú te das cuenta si tú eres adulto.
Sí. Eso es una forma. Por ejemplo, Yo- hay aplicaciones que tú tienes que registrarte con tu cédula y ahí se dan cuenta si es un adulto que está accediendo y por qué las redes sociales no. Pero yo entiendo que, por ejemplo, a la juventud de ahora, si tú lo pones a hacer teatro, si tú lo pones a pintar, si tú le creas torneos de baloncesto, Sí. béisbol y eso, se distrae. Porque lo que yo siento es que lo que más está predominando es lo contaminante. Sí. Yo nunca he estado de acuerdo con la gente que dice que no, que la música no hace daño en la juventud. Para mí sí hace daño. Porque tú le pones a un bebé un sonido de un pato por 1 hora y va a empezar a hacer cuac, cuac. Sí, eso es verdad. Entonces no puede ser que un adolescente la música no le esté influyendo cuando la música te está hablando de sexo, de droga y todo eso. Claro, Te claro. lo digo yo, que me la paso en aulas Ujú. todos los días. O sea, yo veo más a esos muchachos que los mismos papás. Estás requete comprobado. Primero, los mensajes se te van entrando en el subconsciente y eso Total. se te va grabando ahí. Y segundo, ya se ha demostrado que la vibración de la música te influye en tu estado emocional. Entonces, Hay gente que ha hecho muchos estudios de eso, de cómo el que oye una música violenta y acelerada no tiene el mismo estado emocional, la misma ecuanimidad, la misma paz, la misma tranquilidad que una persona que oye una música mucho más suave. Entonces Mucho yo más agradable para el la oído. gente no puede, hay gente que dice de que no, porque eso es un tema de los padres que tienen que controlar a sus hijos. Claro, hay un proceso de formación en el hogar. Pero Todo tú tienes es- que darte cuenta que el niño va para la sociedad. Claro, lo que pasa es que todo eso es tapar el sol con un dedo, porque la gente dice, eso es responsabilidad de los padres. ¿Cuáles padres? ¿Tú te refieres a los que se pasan el día entero trabajando? Los dos, en Exacto. la calle, porque antes vivíamos la época como viví yo, que mi papá trabajaba y mi mamá cuidaba la casa y los niños. Entonces, ok, mi papá no estaba muy conectado, él llegaba en la noche, ¿qué hay? ¿Todo bien? Los niños hicieron la tarea, perfecto, pero tengo una madre que está el día entero arriba de nosotros, hagan la tarea, pórtense bien, está dándonos chancletazos, está corrigiéndonos, pero ya eso no existe. Ya la mayoría de los hogares están creciendo con un papá y una mamá trabajando en la calle Y todo una el nana. día y se crían con nanas y con iPads. Esa es la realidad. Entonces no podemos decir que eso no influye, que no, que eso es una responsabilidad de los padres. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Para yo saber que una música era plebe, yo tenía 2 opciones. O sentarme con mi papá oyéndola en el radio, o ver un programa nocturno en televisión. Y ya, por ejemplo, en mi forma en la que me educaron, ya a las 10:30, 11, ya yo no podía estar que sentado con los adultos ahí, de que compartiendo, que sé yo qué. Pero ahora, por más que tú le quieras quitar ese acceso en la televisión, en la casa, los muchachos lo tienen en el curso. Ujú. Los muchachos lo tienen en la calle, ahí, en el barrio, donde ellos juegan. Obviamente, depende del nivel de formación que tú le das, que el mismo muchacho dice, no, no, no me muestres eso, tú ves. Ujú. Pero hay muchachos que obviamente le va a gustar lo prohibido, porque hay una necesidad de mostrar lo prohibido ahora en la actualidad. Ujú. O sea, antes para tú buscar contenido para adultos, tú tenías que ver revistas y hasta catálogo de productos a Sí, veces, para tú fantasear. Pero ahora tú tienes todo eso ahí en el En la celular. palma de la mano. Total, o sea, y como tú dices que un muchacho normaliza eso y se queda con la cabeza de que eso es el acto sexual. Ujú. Entonces, obviamente, van a empezar los problemas, los conflictos, esa necesidad de querer explorar. Yo también estoy de acuerdo, por ejemplo, que den educación sexual en las escuelas. Mucho, ¿Cuál es el miedo de darla? claro. O sea, Eso también es tapar el sol con un dedo. nada que ver. Aquí hay estudiantes que ya están teniendo intimidad. Ajá. Nosotros como docentes no tenemos que estar cayendo atrás al estudiante y dice, ¿ustedes están en eso? Pero uno se da cuenta, porque que tú te das cuenta, en un curso de 35 muchachos, ¿quiénes tienen esa mente más rápida que la otra? Sí, y además se educa mucho en base al miedo. Exacto. No se pongan a estar en esa vaina, ¿eh? Que si queda preña te jodiste, que si tú preñas te jodiste. Entonces, Ellos van con una necesidad de ¿qué? demostrar que no se jodieron. claro, ¿qué educación tan atrasada es esa que tú simplemente estás metiendo miedo? Cuando se está súper demostrado que eso no funciona para nada. Además, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú le hablas de sexo, por decirlo así, a un estudiante, yo no siento que el estudiante salga con la mente de, hey, déjame demostrar, déjame probar a ver si es verdad. Yo creo que cuando a un estudiante tú le hablas tanto de un tema, el estudiante termina como repeliendo ese tema. Yeah. Como que, ay, ya, qué sé yo qué. Entonces, de una forma u otra, cuando tú le hablas de ese contenido, él lo va a asimilar, pero yo no creo que lo vaya a ejecutar. Porque tú le estás dando matemática a un muchacho, el muchacho no sale de ahí a medio de una calle. Yeah. Entonces yo entiendo que eso de decir, no den educación sexual, no hablen sobre intimidad en las aulas, que si yo qué, no toquen esos temas, yo creo que eso está mal.
porque al final de la jornada salen crudos Sí. como adultos Ujú. y empiezan a entender que todo lo que vieron en el celular, eso es. Sí. Diablo, qué buen punto eso. O sea, Al loco, final su educación fue lo que vieron en el celular. el celular es el que lo está Es educando. algo totalmente deformado. Entonces, ¿cómo puede ser que un adolescente está viendo en el celular pornografía y el profesor no pueda tener ni siquiera la potestad de decir, no, eso no es así? Claro. Porque ellos mismos se dan cuenta, pues este profesor no habla, no me orienta, no me hace... ¿Tú ves? Yep. Entonces, a veces hay estudiantes que cuando te ven tu pareja, que tú la llevas a la escuela por algo así, tú ves, se sorprenden. ¡Wow! Wow". No debe Sí. de ser. Ellos deben de aprender que un adulto tiene una pareja. Sí. Pero entonces ya tú sabes que cuando tú ves a esos estudiantes son o hijos de una madre soltera, o solamente se están criando con la abuela, o el papá abandonó, o el papá es el único que está criando. En Y ahí- estos días yo vi algo de eso, de que esos actores de pornografía, tú ves como la gente se bebe la Viagra. Bueno, esos tipos se inyectan. Hay veces que se inyectan cosas directamente o cerca o en el mismo pene. Ujú. Y tienen esas erecciones que duran, qué sé yo, muchísimos minutos. Pero después de que ellos terminan su carrera de actores porno, tienen todo completamente deformado. No pueden tener una erección jamás en la vida, porque se acostumbraron a que las erecciones son con esta vaina completamente química, artificiales. Claro. Es horrible eso. Entonces los niños creen, bueno, pero el sexo es eso. El sexo es tú da tilla por 30 minutos de corrido. Exacto. Y si un niño, vamos a decirte un adolescente de 15, 16 años explora sin decirle a los papás Ajá. y terminó de una vez, ya es un problema psicológico. Porque él dice, mira, que ni eso, yo duré tampoco. Ajá. Entonces, no tiene un profesor que se lo va a comentar, ni se lo va a orientar, ni le va a decir, profesor, me pasó esto. Ajá. O la orientadora, porque ahora no puede decir a la orientadora porque va a llamar a mi mamá o a mi papá y van a saber que yo hice esto. Entonces, ¿cómo puede ser también que tú estés luchando con adolescentes teniendo niños? O sea, ¿Cómo es? Perdón. adolescentes teniendo niños. Claro, claro. O sea, sí, sí. tenemos una niña de 14 que fue embarazada por un menor de 16 Sí. y va a tener un bebé. Sí. Yo vi un video... ¿Qué le puede enseñar esa niña a un bebé? Yo vi un video bueno, no lo vi, pero Yosel Hernández lo comentó Ujú. de unos estudiantes celebrando un baby shower en el aula. Ay, Dios mío. Yo creo que el problema está en el centro educativo, Ujú. porque está bien, la muchacha quedó embarazada, ya no se puede sacar porque es una menor. Ujú. Entonces, si es una menor y no se puede sacar, no venga ahora a celebrar un baby shower, que se lo celebren en la casa, y tampoco no es un logro. O sea, el estudiante, de una forma u otra, entiende, porque eso es lo que a mí me molesta, que el estudiante sabe que lo hizo mal. Entonces, no se sienta y le dice, miren, esto pasó, no debió, que sí o qué tal cosa, vamos a orientarte, vamos a apoyarte y todo eso, ¿tú ves? Porque yo siempre le he dicho a mis estudiantes, desde que ustedes queden embarazadas, su chip cambia, Ujú. porque es que el cuerpo es un sistema. Ya tú estás enfocado en tu bebé y tu bebé te importa más que una mascota. Yep. Entonces, eso yo siento que los papás tienen que sentarse, porque también los papás tienen miedo a hablar con los estudiantes. Sí. Sí, por el tabú, porque aquí el sexo sigue siendo un tema tabú. Y entonces el profesor y la profesora no puede tocar temas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yeah. Básicamente le estamos dejando la educación al aire, Al aire. y a que ellos experimenten y sea mucho en base a ensayo y error, que muchas veces se va más por el lado del error. Y entonces cuando pudiera ser algo simplemente informativo, educativo, de ven, siéntate conmigo, te voy a explicar todo lo que pasa. Sobre todo en una sociedad donde el sexo es lo que está predominando. Ujú. Lo visual, lo auditivo. Eh, Y ellos es lo que están consumiendo. yeah, Y no hay un adulto papá que le diga, no oiga eso. Y no hay un profesor que no le diga, hey, no ponga eso. yeah. Imagínate. Qué buen tema. Coño, de humor a la sociedad. No, pero está bien. Yo te quiero hablar más de ese tema. Yo simplemente quiero hacer la segunda pausa para hablarle del nuevo manejo de Xpeng. Vayan a @Xpeng Dominicana. Tú estás hablando con un usuario 7 años de vehículo eléctrico. Todos los mitos que tú hayas oído de eso no sirve. Eso sirve porque yo tengo 7 años usándolo y siendo muy feliz. Y de esos 7 años, uno de ellos han sido con Xpeng. Y la verdad que es maravilloso. Usted que está pensando ahora en cambiar de vehículo, aprovechar una de estas ferias de vehículos que vienen por ahí, @Xpeng con G al final, Xpeng Dominicana. Esto es un vehículo que viene desde Bélgica, Holanda, con certificaciones y premios en Europa. Llegó a República Dominicana para quedarse.
llama ya y pide una prueba de manejo. Tú vas a dar una vueltecita y vas a decir, el diablo, ¿a dónde firmo? Hazme caso. ¿Qué otra cosa tú entiendes que debe de incluirse en la educación que no está, además de la educación sexual? Bueno, mira, más que incluir, yo creo que es reducir. Reducir. Sí, yo Interesante. siento que la tanda extendida no debería ser hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo siento que tú estás sometiendo a un horario de laboral, que así es el horario del empleado público hasta las 4, a un adolescente y a un niño. Yo siento que esa amplitud del horario ha limitado la necesidad de jugar y recrearse. Sí. O sea, si tú te fijas, hay un estudiante del liceo público o de colegio que sale a las 4, llega a la casa a las 5, ya no tiene chance ni de coger un curso de inglés Sí. de 2 a 6. Ujú. Entonces, ya el proceso formativo extracurricular que puede hacer fuera, ya no lo está haciendo. Ujú. Si va a jugar baloncesto, tiene que hacerlo de noche. Entonces, si lo hace de noche, ya su mente se está programando a una mente de adulto. De que ya tengo que salir de noche porque es el único timing que yo tengo. Yep. No tiene un tiempo de hacer tareas. Porque antes el que estudiaba hasta las 12 tenía tarde y noche para hacer tareas. Y el que Yeah. estudiaba de tarde, noche y mañana. Ujú. Pero ahora tú tienes un estudiante, que te lo digo yo que lo veo diario, sale a las 4, llega a la casa a las 5, el que vive más lejos llega a las 6. ¿Qué van a hacer? Llegan, se quitan el uniforme, se acuestan, descansan, se levantan en la noche, ya a las 9, ¿y qué van a hacer? La tarea. Yeah. Está fuerte. Entonces tú estás sometiendo a un estudiante hasta las 4 de la tarde con un sistema de 10 materias, Ujú. 40 horas de clases. Entonces, más que crear un proceso de formación que el estudiante se enamore de la asignatura, está odiándola. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en mi caso, ellos prefieran que se le dé más? Ellos me lo dicen a mí, ¿por qué usted viene una sola vez a dar clase en el curso? Porque educación artística en el currículum son 2 horas en la semana. Ujú. Sin embargo, la lengua española son 6, las matemáticas son 7, las sociales son 5. Pero entonces, tú ves que ese estudiante no coge amor a la lectura, Ujú. no le gustan los números, no entiende la historia dominicana. Entonces, hay un tema. Yeah. No es que el estudiante es tonto, lo que pasa es que está cansado. Sí. Si tú te fijas, el rendimiento, yo que lo veo, el rendimiento del estudiante de 8 a 1 de la tarde es muy bueno. Tú vas al aula, tan activo, quieren hacer clase, ya a las 2 están durmiéndose en la mesa. Yeah. Porque lo primero que son seres humanos. Yo siento que el Ministerio de Educación no ha entendido que está lidiando con muchachos. Sí, por un lado, hay sistemas bien modernos y revolucionarios de educación como los países nórdicos de Europa, que han demostrado que cuando tú dejas que los niños sean niños, es decir, que jueguen, que experimenten, que exploren, su educación mejora muchísimo. Claro. También, en el caso de los adultos, los horarios reducidos de trabajo eficientizan el trabajo. La gente cree que se va a hacer más metiéndole más horas en el escritorio y se han dado cuenta que no. Cuando tú le quitas horas y dejas que descansen y sean más seres humanos, cuando llegan a trabajar, trabajan más eficientemente. Entonces, ya varias cosas se han ido demostrando que el ser humano tiene que ser ser humano, tiene que descansar, socializar, compartir, pasarla bien, y cuando llega la hora de estudio y de trabajo, que sea concentración intensa, y eso es mejor rendimiento. Pero Mira, entonces aquí, lo que tú dices se está haciendo al revés, se está diciendo, no, más horas, más horas. exacto. Entonces, porque que yo siento que las escuelas la están volviendo guarderías. Porque Sí. que el papá y la mamá tienen que estar trabajando, entonces el estudiante no puede estar solo en la casa. Y entonces, ¿cómo es posible que tú tengas un estudiante sometido a un sistema hasta las 4 de la tarde que sale de ahí harto, odiando el uniforme, odiando al profesor que le tocó a última hora, porque entonces ven responsable a ese profesor, porque entienden que si yo soy profesor, digo, no demos clase hoy, vamos a despachar, no puedo, porque yo me someto a un horario también. Sí. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención al sistema educativo. El sistema educativo dominicano yo siento que debería flexibilizarse porque nosotros estamos lidiando con una población juvenil que le gusta lo express, lo rápido, lo que termina de una vez. Entonces, no como nosotros antes, que por ejemplo yo estaba hasta las 12 estudiando en el liceo en la mañana Sí.
Y yo estaba chilling, yo me disfrutaba mi recreo, yo disfrutaba las 2 asignaturas o las 4 asignaturas que me tocaba. Y yo tenía chance de poder asimilar los conocimientos. Ujú. Entonces, hay una necesidad de llenarle de conocimiento a un estudiante que hoy te voy a dar la historia de Trujillo, pero ya mañana tengo que darte otra, porque antes de que se acabe el año escolar, todo el currículum tengo que vaciártelo, Eso es horrible, loco. y eso es horrible. Eso es horrible. Y tú ahora te pones, sientes estudiante ahí y te dice, háblame de esto, no sabe. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes le digo, yo prefiero que usted me diga en un minuto lo que usted entendió, que en 5 lo que usted está leyendo, en una exposición. Qué bueno, Porque claro. ya yo me llevo el hecho de que tú sabes decir con tu propia palabra este tema. Qué bueno está eso. O sea, Yo tengo un profesor que en una materia que me dieron en el magistrado Samuel Arias, que le mando un gran saludo, una tremenda persona. Él nos contó la primer día de clase que lo que le tocaba a él de currículum era demasiado. Entonces, habían semestres que él llegaba antes y él decía, saludo, buena, yo soy Samuel Arias, arrancamos, porque el tipo tenía que dar demasiado. Uy, dale por favor ahí ese de mi celular. ¿Y por qué? Yo lo puse en modo avión, ¿por qué está sonando? Tú sabías, él arrancaba, saludo y arrancaba, porque iba a quedar demasiado material. Y él se dio cuenta, uno, que como quiera no le iba a dar tiempo, porque era una locura lo que le Claro. tocaba, que tenían que hacer una mejor división de la materia. Y en segundo lugar, que la gente aprendía menos. Y entonces, ¿qué él hizo? Ya, él a partir de ahí, él dijo, yo voy a empezar la clase. Y llegamos hasta donde lleguemos. claro. Pero ustedes van a aprovechar mucho mejor la información que le estoy dando si todo el mundo la absorbe, ¿no? Da tiempo de hacerlo más tranquilo. Mira lo que me pasó en este año escolar. Yo estaba dando un tema de los géneros pictóricos, de esa clasificación de cómo se pinta. Si se pinta de retrato, de paisaje y todas esas cosas. Y yo le estaba dando ese tema a los de cuarto de secundaria. Y pasó uno de quinto, que yo le di clase de eso mismo el otro año. Entonces, cuando ellos me ven, los de otro curso, dando clase, ellos se quieren parar y entrar al aula. Pero eso es porque la clase mía es dinámica y yo recurro mucho al humor para impartir la clase. Y ese muchacho se paró en la puerta, el de quinto. Y cuando yo lo vi ahí, le digo, ¿te lo sabes? Dime un género. Y me dijo, desnudo. Y es verdad. ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Pero por qué? Porque él tiene la palabra desnudo por el tema del morbo, de que eso puede generar risa, que sé yo qué. Y seguramente por esa dinámica que yo practiqué con él, mientras conversábamos sobre los géneros pictóricos, se le quedó en la mente ese. Y por ser gracioso, tiró uno que en verdad es correcto. Sí. Entonces, de una forma u otra, ya el de cuarto, que estaba ahí en el aula y vio que uno de quinto respondió de una vez, dice, pero mira, se lo sabe. Le genera un interés. Porque ya quiere quedarse con esa información, que en cualquier momento, si no él me pregunta, yo pueda hacerlo sentir orgulloso de que yo me sé el tema. Sí. Y a veces yo siempre le digo a ellos, entiendan lo que está leyendo. Yo a mis estudiantes le doy exámenes donde las respuestas de los otros temas están en el mismo examen. Y después se quieren dar golpe, así, cónchale, mírala ahí. Y yo le digo que tú no estás leyendo. Tú tienes que leer, tener comprensión de lo que está ahí. A mí no me interesa si tú me creas a mí como tonto de que yo te puse la respuesta ahí mismo. A mí me interesa si tú tienes comprensión lectora. Por eso es lo que yo estoy evaluándote. Que aunque te estemos hablando de pintura, de dibujo, de teatro, tú sepas analizar esto. Y decir, mira la respuesta del tema 4, aquí, del tema 4 en el tema 2. Déjame cogerla de aquí y tú llenas tu examen. Pero a veces te lo entregan vacío. Y a mí en lo particular me duele cuando tanto la respuesta ahí. Y a veces yo prefiero que un estudiante no me entregue el examen. Si yo tengo que, cogiendo el examen, lo voy orientando. Y interpreta, lee eso, tal cosa, lee este tema, tal vaina. Y dice, ya. Entonces no puede ser que con la ayuda mía tú estés comprendiendo algo. Se supone que leyendo, ahí tú te das cuenta. Entonces por eso que yo digo que a veces... que seguimos con una educación antigua. Que se basa en la acumulación de datos en vez de en la comprensión. Exactamente. En vez de saber qué hago con esos datos. Yo en una maestría que yo empecé a hacer en educación artística, decía que yo leí algo que decía que el proceso formativo actual está basado en el antiguo. Y eso es complicado. Porque el sistema de ahora hay que aplicarle al estudiante cosas que le funcionen en su vida diaria. Cosas que ellos lo puedan aplicar y que lo puedan asociar. Por eso que el estudiante se harta. O sea, vamos a hablar de Trujillo, vamos a hablar de Duarte, vamos a hablar de los indígenas, pero es necesario durar un mes y pico hablando de eso. Dame lo necesario, dame lo que me interesa.
porque realmente las ciencias sociales o las ciencias naturales deben estar enfocadas en las competencias que va a desarrollar como adulto en un trabajo. Claro. O sea, yo voy a conocer la historia de Trujillo, pero ¿cuándo yo tengo que saber de Trujillo? Cuando llegue mayo. Que, mayo, la época de Trujillo, en ese tiempo, que él nació, pero también lo mataron, que si yo, qué tal vaina pasó esto. Pero en mi desarrollo, por decirlo así, como empleado público, Sí. si yo trabajo eso, no me está sirviendo Trujillo. Sí, yo siempre he dicho que aquí hacen falta mucha educación por ejemplo, educación de manejo de finanzas personales, educación de declaración y pago de impuestos, Total. manejo de tránsito, ¿verdad? Cómo manejar. Educación vial. Educación vial. Entonces, son cosas que eso es lo que te va a hacer un ser humano de la sociedad. ¿Entiendes? Lo otro es muy importante porque tenemos que conocer la historia. Pero cuando tú sales, eso fue algo que yo me di cuenta de que la primera vez que yo tuve que declarar impuestos, yo hasta pique cogí. De que yo, cuando me dicen, no, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo hasta pique cogí porque yo decía, pero ¿y por qué nadie nunca me había dicho esta vaina? Uno se siente bruto. Esto es algo tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo haces mal y lo que hace la DGI es que te dice, bueno, pues tienes que pagar tanto de interés y mora porque lo hiciste mal. Loco, pero a mí nunca nadie me dijo lo que había que hacer. Entonces, lo que me están es castigando. Así es que yo aprendo en base a sufrir a latigazo. Y ese tema de los impuestos. Claro, pero es que en todas las sociedades se pagan impuestos y pagar impuestos es importante. Sí, pero yo digo, el proceso de entender. Claro. ¿Cómo se hace? Uno está loca. ¿Por qué yo pago impuestos? ¿Para qué se usan los impuestos? ¿Y cómo yo declaro y pago los impuestos? Todo eso yo tengo que tenerlo nítidamente entendido desde que yo salgo a la vida laboral. Total. Y eso, entonces eso no te lo dan en la escuela. No hay un tema en matemática que te dice impuestos. Vamos a ver que entonces, eso es lo que yo siento que hay que hacer un replanteamiento. Por ejemplo, en la educación artística, vamos a hablar de cine. Por ejemplo, yo di una clase de los géneros cinematográficos. Yo no tenía que estar diciendo, los géneros cinematográficos son tal, un párrafo larguísimo. No, yo se lo pongo de una forma breve, que yo lo entienda. ¿Cuál es el género donde hay pelea, tiros, explosiones, corredera? ¡Acción! Te vocean todito. Entonces, mientras tú se lo das así, ellos se van quedando con el género ya en la cabeza. Ellos mismos me dicen, wow, pero este examen viene fácil, si es esto. Pero no es que eso. Uno me dijo, de que primera vez que hubo un profesor que me da repaso antes del examen. Eso es lo ideal. Bueno. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir al estudiante de que estudie en la casa? No lo va a hacer porque ya ese estudiante del 2000 no existe. El estudiante del 2000 era el que estudiaba porque no tenía un celular ahí entreteniéndose. Claro. Tenía que estar ahí. Íbamos a biblioteca antes. Claro. Ahora, para tú ir a biblioteca, tienes que ver una charla para llevarlo y se aburren en la charla. Entonces, ¿por qué se aburre un estudiante viendo una charla? Porque no tiene la misma dinámica de la red social, la charla. No tiene algo que me impacte, algo que me haga reír, algo que yo diga, mierda, ¿es verdad? Algo que yo... Porque, por ejemplo, si yo voy a dar una charla, yo tengo que ponerte a hablar. Y ponerte a hablar en la charla es el equivalente a ponerte a comentar en las redes sociales. Entonces, eso, yo siento como que todavía estamos sometidos al formato de antes. Y el estudiante no entiende por qué. En parte porque bueno, déjame hacer una última interrupción para hablar de un proyecto personal de mi esposa y mío, que es la tienda Cero, Valleco Paola Tineo, que está en Galería 360. Usted puede ahí adquirir todos sus productos de higiene personal, higiene del hogar, pero ¿cómo? Produciendo cero basura, que esa es la chulería, ese era el sueño que mi esposa siempre tuvo. Producir cero basura. Usted lleva sus envases, echamos el líquido, lo pesamos y nada más le cobramos las onzas. Y de esa manera no se produce otro pote plástico que va a la basura. Esa es toda la esencia de Cero y así tiene mucho producto comestible, todo bajo la misma filosofía. Que sean cero basura, que sean orgánicos, que sean localmente producidos. O sea que al final es el círculo 360 para tener una vida más ecoamigable. @0.rd. Lo buscan en Instagram, lo siguen, pueden hacer sus pedidos por WhatsApp, que se lo llevan en delivery, pueden pasar por allá y ser parte de esta familia, de este movimiento. Saluti. Entonces, hablábamos perdón. Sí, yo te iba a preguntar, ¿por qué tú crees que es tan difícil en el sistema educativo dominicano hacer estos cambios? De salir de la mentalidad de la educación del pasado y entrar ya a una educación más moderna. Yo siento que eso va muy de la mano también con el sistema del profesorado. El profesorado actual
todavía sigue siendo el profesorado del 2004, 2010. Entonces, tenemos profesores locos por jubilarse, cansados, que eso también es otra cosa. Tú tienes que tener un profesor ahí en el aula por 30 años para que se vaya. O sea, en el caso mío, que yo manejo redes sociales, que yo estoy en el medio, que yo sé manejar aplicaciones tecnológicas, el estudiante va a tener más interés por la asignatura mía porque va de la mano con lo que le gusta. Pero un profesor tal vez de la vieja guardia se va a complicar si tiene que usar, por ejemplo, YouTube. O se va a complicar si tiene que entrar a Canva. Sí. Entonces no entiende. Y obviamente lo va a someter al formato que le funciona. Porque lamentablemente tiene que cumplir un rol laboral. No va a dejar de hacer su trabajo y que, no, es que yo no entiendo Canva. Entonces va a haber un problema porque te van a votar. Entonces yo entiendo que eso va muy de la mano con los profesores que también se pueden sentir como con los brazos cruzados porque tienen que someterse a una tecnología que no entienden. Sí. Entonces tú ves, es también contraproducente tener en el aula a un estudiante que maneja más la tecnología que el profesor. Sí. Porque de una forma u otra el estudiante asume que el profesor es sinónimo de conocimiento. Sí. Y por más 50 años que tú tengas, 55, tú tienes que saberte esto porque tú eres el profesor. Claro. Entonces, por eso que yo siento que eso influye. También influye el tema de lo que te comenté. Hacer algo que funcione así, más condensado, más breve, eso hace que de una forma u otra el tiempo sea menos. Y lo que hay ahora actualmente es, vamos a retener a los estudiantes hasta las 4, hasta que los papás lo despachen. Yeah. Si tú te visualizas un sistema educativo, por decirlo así, una tanda extendida saliendo a la 1:30 o a las 2 de la tarde, hasta el tránsito mejora. Porque entonces tú me estás despachando a más de 16,000 y pico, por decirlo así. Tienen que ser muchísimo más estudiantes en el país a la misma hora que salen todos los empleados públicos. Entonces, por eso que tú te das cuenta que cuando hay vacaciones el tránsito fluye mejor. Claro. Porque no hay una cantidad de 20 estudiantes en una parada de guagua buscando guagua. Claro. Entonces eso influye. Un estudiante que esté hasta las 4 de la tarde va a aprender lo mismo y hasta más si lo despachan a la 1. ¿Cómo es posible que tú tengas un estudiante que cuando tú llegues a las 2 últimas horas de la tanda extendida le tenga odio a esa asignatura? Que, ahí viene fulana. Porque ya estás harto. Y esa tanda extendida no pudiera concentrarse en actividades ya más recreativas, más sociales. O sea, en vez de sentarte en un pupitre a seguir oyendo a alguien hablar, ¿por qué no podemos hacer algo más de compartir, algo más de manualidades, de descanso? ¿Cuál es el problema de que los muchachos se tiren por un rato en un sillón, en cojines, en el piso, en alfombra, y vamos simplemente a hablar disparate, a echar una pavita, a beberme un refresco, ¿entiendes? Sí. ¿Cuál es el problema? Porque es que siempre tenemos que pensar que es más información, más información. Mira, por ejemplo, yo puedo tener estudiantes en el aula que si yo toco de 2:30 a 4 ya en el último bloque y él está durmiendo porque está cansado, yo no le digo, párate, va. Descansa. Yo lo que no puedo permitir como docente que todos los días que yo toque se esté durmiendo. Sí. Pero si yo lo veo así, yo tengo que entender que es un ser humano que yo Está tengo cansado. ahí. Entonces, con menos capacidad que tal vez que yo ahora mismo. Está cansado, claro. Entonces yo, sin embargo... los zapatos del otro. Exacto. Constantemente. Exactamente. Si yo tengo una población de 30 y hay uno durmiendo, ¿por qué yo me tengo que coger con el que está durmiendo? A que se levante, a que copie, que esto. Entonces yo trabajo con los otros 29. Pero en base a la pregunta que tú hiciste, yo siento que es también de que no hay una estructura de crear el hecho de que a partir de la 1 o 2 ya lo que deben haber cursos extracurriculares. Ajedrez o deporte o simplemente una hora de relajación que tú te puedas tirar en los pasillos, compartir y eso y hablar. Porque cuando tú le das eso al estudiante, el estudiante se va a sentir escuchado, se va a sentir observado y apreciado. Y cuando se siente así, colabora contigo. Entonces, cuando un estudiante ve que todos los días tú le das eso, de una clase, se agota. Entonces, también tenemos un sistema educativo que un estudiante no se puede quemar porque hay que tener todas las evidencias, que sí o qué, pero si tú tienes un estudiante con un desinterés desde el inicio del año escolar y la materia le molestan y se vive durmiendo y no asiste al aula, entonces tú tienes que darte cuenta que esos son factores que están diciendo que no le está gustando lo que está experimentando aquí. Entonces tú no puedes decirme a mí, no me saque al estudiante del liceo porque es que él tiene que estar aquí. No, él tiene que ser bachiller. Es que de nuevo, yo hablé con un educador que me dijo, si tú revives a Einstein y lo pones como ministro de Educación, la educación en este país no va a cambiar. No. Porque entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores
todo todo está diseñado para que nada cambie. Todo está diseñado para que se quede estancado. Y entonces para tú tomar una decisión o un cambio, tiene que ser una burocracia y tú tienes que lograr que 500 gente se pongan de acuerdo para decir, ok, vamos a hacer ese cambio. Todo es extremadamente difícil y lento. Debería de ser algo mucho más dinámico. O sea, hay cosas, hay decisiones que yo tomo en mi casa a nivel de educación que lo tengo que conversar con mi esposa y decirle, mira lo que estoy viendo aquí. Aquí dice que si a los niños se les dice tal y tal y tal cosa, pues ellos reaccionan mejor. Ah, ok, pues vamos a empezar a partir de mañana. Y empezamos a tomar un cambio en la casa. Pero eso es imposible hacerlo en esas instituciones. Imposible. Tiene que ser 10 años para tomar esa decisión cuando debió de haber sido 5 días. Entonces, exactamente. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, vamos a cambiar el formato de horario. Los estudiantes van a salir a las 2 de la tarde, ¿verdad? Ya hay un tema con los profesores. Pues los profesores se irán a las 2 o tienen que seguir hasta las 4. Si se van a las 2, hay que bajarle sueldo. Entonces ya se vuelve un problema que le va a afectar al profesor. Entonces, no, pues déjenlo entonces hasta las 4. ¿Tú ves? Sí. Entonces yo siento que es un tema de accionar en base al futuro de la educación. O sea, ¿cómo es posible que la tanda vespertina, siempre ha habido un cuco con la tanda vespertina antes? No, porque en la tarde están los tigres. Ajá. Decían de que no, ahí están los más grandes. O los que rechazan en la mañana están en la tarde. Pero esos muchachos que eran tigres o los rechazados generaban más que ahora mismo que la tanda extendida. Sabían exponer, sabían realizar maquetas, sabían realizar trabajos, sabían hablar. Y ahora que hay más tecnología, los estudiantes no están produciendo, los estudiantes no están hablando, no saben, no entienden lo que está leyendo. Eso es digno de análisis, viejo. Entonces, analiza el factor tiempo. El tiempo le está afectando. Ve como técnico de educación a un aula a las 3 de la tarde. A ver si tiene el mismo espíritu que a las 8 de la mañana. No lo tiene. Tú le dices a un estudiante, vamos a hablar, vamos a exponer y son las 9. No te ponen pero de que, ya está. Pero ya a las 3 están cansados. Sí. Y yo lo vivo porque yo tengo, sobre todo en mi horario, tengo lo de en última hora a lo que son de cuarto. Imagínate, por más arte que sea, tengo yo que pasármela haciendo chiste en el aula para que se distraigan, o relajando, o chelchando, o si yo estoy dictando, cambiando mi tono de voz que le provoque risa mientras está copiando, porque se distrae. Por ejemplo, yo toqué un tema sobre la fotografía y yo a una de las estudiantes le dije, ok, vamos a poner el ejemplo, y en la pizarra yo dibujé un muchacho, dije, un chico, ese chico... vamos a decir que es el novio tuyo. Y dice ella, mío, que ya todo lo demás están riéndose. Entonces ya con ese simple chiste, ya la atención está en el dibujo y en el ejemplo. Vamos a ponerle Pepito el Chucky. ¿Cómo que? Y ella, no, ¿cómo que Pepito el Chucky? Que sí o qué. Entonces ya a partir de ese relajo, yo explicaba todos los temas. Y yo decía, si Pepito el Chucky se toma una foto en un paisaje y se ve chiquito él de lejos, ¿qué predomina más, el paisaje o la persona? El paisaje. Entonces la fotografía es paisaje o retrato. Paisaje. Entonces ya en base al ejemplo y a la chelcha y a la risa, ya ellos están absorbiendo toda esa cosa. Cuando vayan a coger el examen, ¿quién se van a acordar? En Pepito el Chucky. Sí. Entonces, miren, en el ejemplo del paisajismo, pintura de fotografía de paisaje, así. Entonces, por eso que yo siento que hay que recurrir al humor. No, ni siquiera tampoco de que yo tengo que ser el profesor más chistoso para que me hagan caso. No es eso. Haz que la clase sea dinámica. Porque también el sistema educativo y todo lo que está pasando en la sociedad, el hecho de profesores enamorando estudiantes o teniendo intimidad con ella o matándolas, como pasó el caso hace 2 años, eso hace que el vínculo estudiante-profesor se divorcie, ya no existe. Antes en tu colegio tú amabas a tu profesora encargada de curso. Y esa era tu mamá y esa es mi profesora. Que ahora no existe eso. Sí. Si yo le doy un abrazo a un estudiante por el día de su cumpleaños, ya los ojos están arriba de mí. Sí. Entonces, eso es un conflicto porque el profesor ya no quiere saber del estudiante. Sí. Para el profesor, claro, el estudiante es un problema. Le crearon un miedo de acercarse. Entonces, es un problema, es una carga, o como le dicen, son 30. Sí. Entonces, por más sano que sea el sentimiento del profesor hacia el estudiante, si tú lo demuestras, otro profesor te va a decir, mira, suelta ese can. Sí. Entonces no puede ser porque el estudiante de una forma u otra no ve al profesor como su aliado. Yo soy jefe de curso de uno de último año, el 6º grado ya, los que se gradúan.
Y yo tengo que ir todas las mañanas a entrar al aula y decir, ¿cómo están? ¿En qué están? ¿Todo bien? Buen día, buen día. ¿Cómo están? Te vocean mal. Y yo digo, qué heavy, muy bien, qué bueno que estén mal, yo también. Y ellos explotan de la risa. Pero ya esa interacción, ellos dicen, cónchale, no él es el jefe de nosotros. Y Artística toca 2 horas en la semana, él no viene nada más el día que toca. Él está en constante seguimiento de nosotros. Porque se supone que si yo represento a la figura paterna en un centro educativo, los papás no pueden descuidar a los muchachos. Entonces, cuando ellos están allá, no, que Noel está aquí, o me tiran por WhatsApp, ¿dónde tú estás? Tenemos que explicarte algo que sucedió en el curso. Y yo voy, si tengo que dejar un curso solo, vengo ahora que voy para sexto, tal vaina, ¿eh? Y me comentan, me hablan, lo oriento. Porque no digo, no, váyanse a orientación. Se supone que yo soy el dueño del curso. Yo tengo que tratar de evitar mandarle caso a orientación. Porque si yo le mando caso a orientación constantemente, mi capacidad como docente está en duda. Porque yo no puedo ir a la policía todos los días, yo tengo que tratar de solucionar el problema en la casa. Entonces, todo eso influye constantemente. Hay papás que me dicen, ay, mire, mi hijo se la pasa hablando de usted en la casa. Porque también está en los medios y esa cosa. Un niño chiquito, de los de primer año, me tocó dar clase a primer año después de 6 años que yo tenía que es séptimo, el antiguo séptimo. Y esos niños ahora me dice, usted ganó un soberano. Es verdad que si yo qué, Foquito, usted es Foquito. Y tal cosa. Y yo sí. Me enloquecen porque me lo preguntan tanto. Pero ya hay un seguimiento de mi trabajo y hay una admiración porque me ven en pantalla y me ven en el aula. Entonces, ojalá que todos los profesores tuvieran la capacidad de desarrollarse en un ámbito y que su estudiante lo vea. Porque, por ejemplo, si yo soy profesor de teatro, no puede ser que el estudiante nunca me vea actuar. Porque va a decir, ¿qué profesor es este? Claro. ¿Cuál es mi inspiración? Nada más me habla de teatro. El profesor de arte que dé clase de arte tiene que demostrarle al estudiante de forma práctica que sabe hacer ese arte. Claro. Porque va a decir, wow, yo quiero ser como mi profesor. Por eso, un estudiante que se graduó, déjame ver, hace 2 años, fue la única persona que ha usado el vestuario de la pasante después de mí. Qué chulo. Él tenía la misma contextura física que yo y era muy cómico. Era el cómico del curso. Y yo siempre dije, yo me veo en ti. Así era yo. Y él no tenía tanta capacidad tal vez para una asignatura, pero Artística la amaba. Entonces ya yo le decía a veces a los colegas, si es lo que le gusta el arte, su materia, desarrollela a partir del arte. Y tú verás que a él le va a gustar la materia. Entonces, una vez le dijo, ¿a ti te gusta el humor? Ven, hame de doble de la pasante. Le puse el vestuario, ponte ahí. Y hice una entrevista con Isauri entrevistándome a mí a la pasante ahí. Y él de espalda así. Y la gente pensaba que era yo que hice una toma y después me cambié. Entonces, el hecho de yo verle y tomarle en cuenta que su sueño era ser humorista, pues entonces ya él dijo, wow, no, él me tomó en cuenta. Claro. Y yo quiero hacer esto. Y una vez llevé a uno para el programa de Hochi, hacer una comedia, Hochi Malo, con ese muchacho. Haciendo un personaje de policía. Imagínate, un muchacho de barrio que conoce la calle y todo eso. Entonces, no puedo pensar que no lo voy a llevar más porque me estoy opacando. Claro. Entonces, yo siento que al estudiante dominicano hay que prestarle atención porque se están olvidando del factor más importante que son seres humanos. Tú no puedes dejar de ser profesor. La verdad, me encanta ver tu pasión por la educación y lo dedicado que eres. Y hasta con los adultos me pasa, en los talleres de teatro. Yo tengo adultos que van a tomar un taller de teatro, pero están llenos de frustraciones. O sea, que cuando actúan la liberan. Qué ápero. Pues te das cuenta que por Loco, eso... yo pensaba hablar más de humor contigo, pero este tema está súper bueno. Me encanta, de verdad. Gracias por haberte abierto a... No, sí, gracias a ti. A hablar sobre esto. Pero yo quería, antes de ya cerrar el episodio, que hablemos un poco de humor. Claro. Porque tú tienes un show que se llama 4x Show, donde ahí tú haces La Pasante y varios personajes más. Tú tienes un show de Solo de Raquel. Raquel, estamos atentos. Estamos atentos. Y tú tienes también el show de Parodia FM. Ajá. ¿Tú tienes más show armado? Yo tengo esos 3. Hice uno el año pasado que fue nominado como espectáculo de humor, que fue Crossover, con el que yo celebré los 12 años. Ah, verdad, yo no vi Crossover. No, los otros 3 yo lo he visto, pero ese no. Y este año estoy armando uno para ver si ya en diciembre pueda estrenarlo, que es para celebrar los 13 años. ¿Y cómo, o sea, en qué consiste ese? En ese caso de hacerse, pues sería solamente con La Pasante.
Oh, Un show entero con la pasante, eso está con muy invitados y todo eso. La dinámica está muy buena, prefiero guardármela por si acaso no se tira, ok. tenerlo ya para el otro año. No, pero tú, ¿y por qué no se va a tirar? Tiene que No tirarlo. tiene que tirarse. Pero ya el personaje ya va para 9 años. Sí. Y yo entiendo que ya el personaje amerita un show solo. Yo te tengo que decir, ok, tú eres muy bueno Gracias. y tú eres muy gracioso todo, pero cuando yo vi Parodia FM, yo te amé. O sea, a mí me pareció una de las cosas más cool que yo he visto en mi vida, como tú... Conducía en el escenario. Exacto, Como si fuera un programa de radio. como si fuera un programa de radio montado en el escenario y tú te sientas y habla disparate con los 4 personajes que tú estás parodiando. Ujú. Loco, pero es que eso era risa constante, o sea, no paraba y yo sé que tú estabas improvisando mucho y yo te veía y yo nada más decía, wow, ¿cómo este tipo puede mantener este show tan alto simplemente hablando disparate? Porque al final tú estás parodiando a un locutor de radio que habla disparate. Y entonces tú estás, ok, pues yo me voy en esos mismos disparates y los exagero, claro. Claro. Y me pareció como un concepto tan simple, pero tan brillante, tan gracioso, tan divertido. A mí de verdad me encantó. O sea, me gustaría que tú lo repitas y si lo repites yo quiero ir. Ah, está bien, yo te voy a hacer saber. Yo lo hice, creo que fue en julio. Lo hice en el comedy. Pero te voy a decir algo. Una vez, la vez que yo estrené 4 por show, yo nada más tenía dos personajes comprobados de los 4. Los otros 2 yo lo iba a tirar el mismo día, a ver si funcionaba. Sí, Y ahí porque ya yo le cogí como el truco a relajar con el público. sí. Y uno se da cuenta. O sea, una vez yo tuve una señora, como la pasante, yo vestida, le dice a la señora, y usted es muy linda. Usted es una señora que se veía que cuando joven era bella y ahora está nítida. ¿Y usted tiene pareja? Y me dijo, no, mi marido falleció. Y yo, ay, qué pena, qué pena. Pero usted está abierta a conocer a otra persona o ya con él usted se quedó. Dice, no, yo estoy abierta. Y yo, perfecto. Y yo con la pasante, Ajá. perfecto. ¿Usted conoce de Tinder? Y dice ella, no, ¿qué? Es una aplicación para conocer hombres y todo eso. Vamos a ver, porque puede aparecer alguien aquí. ¿Cómo le gustan los hombres, además de vivos? Cuéntenos. Mira, el público fue abajo y empezó a decir que, ay, Dios, no. Pero la doña estaba llorando. Y me tocó 3... Llorando de la risa. De la risa. Ah, ok. No, ok, claro. ok. Me tocó 3 mujeres que su marido había fallecido. Pero la tercera... Esa no, misma esa misma noche. no, Ah, que ok. diferente show. Ok. Pero y repetí el mismo chiste. Pero en la tercera yo me di cuenta en la forma que el chiste no iba a funcionar. Y no lo tiré. Sí, eso. Yo dije, ok, esta me lo está diciendo de otra forma y está como más congojada. Espérate, no lo voy a tirar. Sí. Pero hay gente que, por ejemplo, Porque uno desarrolla ese termómetro. Exacto. De uno decir, este público no. O esta me va a hacer un lío. Exacto, sí. Pero el público disfruta mucho la interacción. Yeah. Mis shows son muy Pero interactivos. todos tus shows son muy basados en la interacción con el público. Ujú, Todos totalmente. tus personajes. Yo tengo el esquema de lo que quiero hacer con el público. Ujú. Pero yo, como por ejemplo, 4 por show últimamente se ha tirado a 3 horas. Tu mamá me dice, loco, baja. Diablo, loco. 3 horas. Baja. Y la gente no se va porque es que con personaje. Te lo 3 digo. horas, mano. Los meseros me hacen así. Tenemos que ir, ¿no? Me insultan y digo, coño, viene este otra vez con 3 horas más. Ah. Pero es por la dinámica. Y también tú sabes que el comediante tiene ese deseo de cuando ve al público feliz, no quiere bajarse. Entonces imagínate con un personaje, con un profesor de inglés que yo hago, que ese es mi favorito. Yo no entiendo inglés y empiezo a relajar. Y le digo, ¿dónde tú vives? Y si el sector es rico, el nombre se lo pongo fino en inglés. Pero si es pobre, le digo, no, aterriza, que ese no es tu nombre. Tu nombre es este. Si se llama Carlos y es pobre, yo le digo, usted es Carlito. Ajá. Se lo pongo por debajo. Y la gente empieza a querer fingirme otro sector. No, y si es rico es Charles. Sí, es rico Charles. Hubo uno que me dijo un nombre complicadísimo. Y yo le dije, no, espérate. Y cuando me dicen sectores ricos, mira. Una vez que me tocó en el comedy una mesa que había un corripio, un bichini. ¿Qué? Y... pero yo creo que yo estaba ahí. Sí, yo creo que fue creo el que show yo de abrí aquel. tu show. Yo te llamé. Noel, tengo que practicar unos chistes. Lo puedo abrir. Y yo me acuerdo que en ese show, eso fue en el Comedy en Unicentro Plaza. Sí. Y ya van ahí, yo me acuerdo. Corripio, Bichini, no me acuerdo quién más. Y uno, creo que era H. Ajá, y un H, yo creo que sí.
Y yo dije, bueno, pues esta mesa hay cuarto. Ya me acuerdo. Tú estabas haciendo la primera dama. Sí, la primera dama. Estabas haciendo la primera Yo dama. estaba malo en la esquina gozando. Sí, yo gocé más que el diablo. Porque ese personaje me gusta mucho porque te permite exagerar mucho el tema de la voz también. El hecho de que ella está hablando, dando un discurso y la voz de repente desaparece. Ajá. Y tú no entiendes, nada más ves la mímica. Ajá. Porque la persona real, cuando quiere darle emotividad a algo, como que enfatiza el texto suave. Entonces, cuando yo lo llevo a... Y la gente, ¿qué? Y entiende que el público lo está oyendo y eso. Pero la gente ama ese personaje. Una vez lo hice yo, que no me acuerdo si fue el día que tú fuiste, que estaban todos vestidos de blanco. A mí se me ocurrió decir que en la boleta y que vayan vestidos de blanco, como era, creo que acababan de ganar el segundo mandato a Abinader. Ajá. Y ellos fueron todos vestidos de blanco, que yo hasta me asusté en el parqueo de Unicentro. Y yo, tú estás gente vestido de blanco. Yo, Eso ¿verdad? fuiste Yo tú que dijiste. Cuando yo vi eso así lleno, yo dije, ¿qué hay? Okay. Pero ¿Cuáles son tus redes? Noel Ventura. Noel Ventura 11 en Instagram, ¿Y por qué 11? por mi fecha de nacimiento. Tú naciste en 1911. No, nací el 11 de diciembre, el 11 de diciembre. Ah, ok. Síganlo, de verdad. Este tipo es muy gracioso. Venimos y con claro, algo bueno ahí. Usted lo ve en sus programas y él es muy divertido, pero si va y lo ve en vivo, pague esa boleta que de verdad yo sé que vale la pena. Y aprovechar Yo se lo y digo muy en serio. decir que vienen unos cursos de teatro para adultos por ahí en noviembre. Qué cool. Les interesan tomarlo. Tus cursos siempre son presenciales. Sí, son presenciales, duran 5 meses. Ok. Porque la idea es crear un... Diablo, 5 meses. Todos los días. Sí, porque la idea es formar esa persona. Ok. Que no es que vaya, por ejemplo, 2 semanas y adquiera lo básico y se vaya. Ajá. Yo duro 2 meses de formación, de formar el cuerpo que trae para llevarlo a una teatralidad. Sí. Y después 3 meses de montaje. Y Sí. se presenta ya con su espectáculo como cierre de taller. ¿Y tú tienes un máximo de estudiantes? Máximo puedo decirte tal vez 15 o 16, tú ves. Sí, más de ahí se Ya es complica. demasiado, un texto más, sería un texto más complicado, pero ya el otro año, en el 2026, voy para 10 años en eso. Wow. Yo inicié en el 2016, desde que me gradué, cogí el título de la UAS y dije, déjame dar clase. Y yo empecé con los del comedy, dándole clase a eso. Entonces empecé a darle, yo le he dado clase a todo del comedy de la vieja guardia, por decirlo así, Stalin, Elías, Miguel, Wilson, Puchó, Tomás, le di incluso. Y después ahí le di clase. Le di clase. Sí, no lo dejen que le di. Sí. A Tomás le di. Sí, y ninguna de las dos son creíbles. Ninguna de las dos son creíbles, porque tú ni le vas a dar de manera sexual, ni le vas a dar golpe tampoco, No es porque te va a acribillar. Totalmente. O sea, que tiene que decir, le di clases. Le di clases a Tomás. Gracias. Okay. Porque, por ejemplo, Puchó tal vez creíble. La greña. Ay, loco. Pero nada, la gente que le interese el curso me puede escribir en Instagram y ahí lo ven los datos. En noviembre empezamos. Muy bien. Loco, tú eres muy bueno, tus shows son muy buenos. Vamos a entrar ahora a una parte donde solo los patreones estarán. Yo voy a hacer ahora... pero esto y Sábado Corporal van ahí. Ay, Dios mío. Déjame ver alguna pregunta que hayan hecho aquí. Dice, me encantó ver la obra que Noel dirigió en Bellas Artes. La función está cancelada. La función no está cancelada, se llamaba así la obra. Sí, vuelve el 15 La verdad de es que noviembre. le saca lo mejor de los personajes. Sí, yo era quien me estaba riendo mucho. Dice, ¿qué es más satisfactorio, dar clases en escuelas o dar clases de teatro? Esa pregunta está muy chula y solo la van a escuchar los patreones. Si usted quiere escucharla, pues ya sabe, patreon.com/Carlos Sánchez. Hágase abanico de pedestal o masterclass o abanico de techo. Porque los fans son mis abanicos. Fans, abanico, fans. Y ahora se llaman fan. Claro. Abanico. Los abanicos, que es el equivalente a fans. Pero mis fans no son fans, son abanicos. Entonces, y por ahí va a poder participar de estas conversaciones. Hasta aquí llegó el episodio. Gracias por haber escuchado. Patreones, seguimos con ustedes. Este episodio de Asigún Podcast llegó a ustedes gracias a Brugal Extra Viejo, ron premium con un carácter único, amaderado, complejo, un ícono de autenticidad. Vive momentos memorables con moderación y responsabilidad. B-Express Courier, tus compras directo a tu puerta de 24 a 48 horas. bexpress.do o descarga la app B-Express Courier.
tenemos un regalo de 5 libras para que empieces a ser parte de la colmena B-Express, de una ilusión a una sonrisa. Dental Wellness, clínica dental con todas las especialidades odontológicas. 829-856-4284. Haz una cita y usa el código ASIGUN25 para un 25% de descuento en procedimientos estéticos como blanqueamiento dental. @Dental Wellness Clinic RD. Xpeng, un vehículo eléctrico ganador de varios premios, número 1 en varios países europeos, llega a República Dominicana para quedarse. @Xpeng Dominicana. Pide una prueba y verás qué delicia es el nuevo manejo. Por último, Spirit Mountain, tu casa en un clima delicioso en una de las montañas más mágicas de este país. Yo estoy ahí y podemos ser vecinos. 849-207-6133.